Muy buenas tardes, ecuatorianos. Es un placer saludarlos. Bienvenidos a este su espacio Conciencia Política, en donde pues analizamos los acontecimientos que acaecen en el Ecuador, que en este momento pues está lleno de violencia y en plena campaña electoral. Mi comentario va a ir ahora sobre las declaraciones que realizó la señora Abad, binomio del señor Noboa, representantes de los señores Lasso y Moreno en estas elecciones. La señora ha hecho unas declaraciones sobre educación, salud, la seguridad social. Entonces le voy a dar un contexto a esto, ¿no? Lo que dice la historia de los impuestos, abro comillas. La historia de los impuestos es tan antigua como el hombre pensante. Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. Unos textos cuya antigüedad es de 5.000 años rezan así: se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. Ojalá el señor Noboa temblase. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. Nos encontramos en el siglo II y es muy conocido que Roma se haya inspirado en Grecia para crear su modelo de educación. Claro está, con algunas modificaciones. Abrieron diferentes escuelas públicas, señora Abad, y enseñaron materias como gramática, música, matemáticas, retórica y educación física. Bien, también, cierro comillas, la señora Abad dijo que hay que ir a un gobierno limitado, que solo se encargue de seguridad, justicia y obras públicas. Es decir, escuchen bien, salud, educación, seguridad social deben ser privados, es decir, pagados por los ciudadanos. Y que no hay que pagar impuestos porque ella es vivísima para no pagarlos. El señor Noboa, candidato de Lasso Moreno, tiene por compañera de fórmula vicepresidencial a la señora Abad. Es obvio que la escogió porque comparten la visión del país y esta es la visión neoliberal, que ya vemos que históricamente lo único que hace y ha hecho es agrandar las brechas de la pobreza, la injusticia social, la falta de oportunidades, el desempleo, la falta de salud, de educación. Es poner a la economía, según esta ideología, de los países al servicio de los que detentan el poder económico y por ende el político. Basta ver lo que ha pasado en nuestro país los últimos 6 años para entender lo nefasto de esta forma de gobierno. A pesar de este patente fracaso, hay personajes que la siguen con fervor y quieren seguir practicándola, el neoliberalismo. Aquí en el Ecuador, en este caso a través del binomio Noboa-Abad. En el caso de la señora Abad, esta ideología está desbordada, enloquecida, diría yo entontecida. El país ha asistido atónito, como ya lo he dicho, a los planteamientos de Abad sobre educación, economía, pago de impuestos, destino del IES. En el caso de la educación, lo que quieren hacer es privatizarla, entregándola según ellos a los maestros para que la utilicen como negocio del cual vivir. Les entregarían, eso sí, la infraestructura educativa que nos costó a todos como indemnización, es decir, jardines de infantes, escuelas, colegios, institutos técnicos, universidades, etcétera, serán pagadas. Por supuesto que por aquellos que puedan hacerlo, los que no, resígnense al analfabetismo, a la ignorancia perpetua de las nuevas generaciones. Se ve que esta señora no se ha enterado tampoco que en el mundo los estados financian la educación con el lógico fin que en base del conocimiento los pueblos empujen su desarrollo. Claro, lo que sí sabe la señora es que al tener un pueblo ignorante, por ende empobrecido, es mucho más fácil de dominar, de explotar. Entiendan entonces que este pensamiento del binomio de la dupla Noboa-Abad no es gratuito, es muy interesado.
Pero la cosa no queda ahí, y emulando a su binomio, señala muy suelta de huesos que a ella no le gusta pagar impuestos, que lo paguen los giles, y que sí, para evitar hacerlo, tiene que trampear a las leyes, pues lo hace, como lo hacen los Noboa, que deben millones al servicio de rentas internas. Y como son de la misma camada del Lazo Moreno, no hay quien se los cobre. Por supuesto que ellos saben, esto entre paréntesis, que si gana la Revolución Ciudadana tendrán que pagar esas deudas al servicio de rentas internas. Hay que hacerle enterar a la nesciente señora Abad, entre paréntesis, no es pecado ignorar cosas, todos las ignoramos, pero si aspiras a gobernar a un país, tienes que por lo menos saber las cosas elementales. La señora no ha sabido que, históricamente, una de las principales fuentes de las que se nutre un Estado son los impuestos, pero la vivísima dama no lo sabe o finge no saberlo. Y allí se lo sabe, se hace la oto, porque ella no quiere pagarlos y así pretende con este pensamiento asumir nada más ni nada menos que el cargo de vicepresidenta de la nación. He aquí la necesidad de ganar de Noboa, ya que en el poder encontrará la forma de diluir la deuda de Corporación Noboa, es decir, de autoperdonarse la deuda con el SRI. También este binomio con la señora Abad a la cabeza quieren que el Estado deje la salud en manos privadas, es decir, igual que la educación, que la paguen los que puedan. Los que no puedan, qué pena, que se mueran. Y como corolario, Noboa Abad quieren cumplir el sueño dorado de la derecha ecuatoriana, de los banqueros, cuál es adueñarse del IES y por ende del BIES a través de privatizarlo para aprovechar los millones de liquidez que esta institución tiene para hacer negocios, para engordar sus bolsillos, a costa de entregar servicios deficientes y unas pensiones paupérrimas a los jubilados de hoy y a los del futuro. Basta ver cómo está hoy el IES, sumido en inoperancia gracias a la visión económica del Lazo Moreno. Y como vemos, esta es la misma visión de Noboa Abad. Esto lo dicen en su plan de gobierno. Lo que vemos por parte de esta dama, además de su interesado desconocimiento de las obligaciones que tiene todo Estado moderno, es un profundo desprecio hacia el pueblo que aspira a gobernar, ya que viviendo en este hoy asolado país por la corrupción, la violencia, la falta de empleo, el narcotráfico coludido con el Estado a través de Dani, el papá cuñado de Lazo, con sus pensamientos retrógrados, lo que logrará, si para desgracia del país, los ya estafados electores por Ratalazo Moreno los incumbran en el poder, como producto de sus políticas, veremos una oleada de jóvenes cuyos padres no les podrán pagar su educación. Teniendo estos jóvenes, al ser lanzados a la forzada vagancia, dedicarse a lo que sea para sobrevivir, convirtiéndose así en carne fresca para las bandas, que obviamente los integrarán a sus filas, engrosando así sus escuelas de sicariato, que serán, es así, señora Abad, gratuitas. Lo que obviamente aumentaría la violencia, el robo, el asesinato, el vicio, el narcotráfico, que desbordarán cualquier estrategia que use el Estado para erradicarlas. Ecuatorianos, jóvenes, si ustedes se dejan seducir de nuevo por las falaces estrategias y mentiras del que les regala una avena cuácar, una libra de arroz, y votan por el binomio Noboa Abad, en el futuro próximo tendremos un país que se llenará aún más de los tañidos de las campanas que llamarán, que anunciarán la muerte de más ecuatorianos. Este tañido pesumbroso nos hará preguntarnos, a levantarnos cada día, ¿por quién doblan las campanas? Como lo reza la obra de Ernest Hemingway. ¿Será por un hijo, una madre, un abuelo,
un hermano, un esposo, un padre, y en poco tiempo esas campanas con sus lúgubres tañidos llamarán al entierro del Ecuador como nación. Compatriotas, jóvenes, cojan la funda de arroz, cojan la avena cuáquer, pero tengan conciencia que son objetos de ignominia, con el cual quieren comprar su voto, pero el día de la elección no les den el voto. Será la bofetada que les darán por querer comprarlos con miserias, por querer sumirlos en la ignorancia. Será un grito de dignidad que dirá: basta de morenos, basta de ratalazos, basta de Novoas. Eso, jóvenes, eso ecuatorianos tienen que hacer, a darles la lección en las elecciones de segunda vuelta, a decirles: a nosotros no nos compran, sabemos muy bien quiénes son, de dónde vienen y lo que pretenden. Gracias.